¿Cuál es el desarrollo histórico del problema acerca de la intuición asociada a la razón de ente? Voy a empezar señalando que hay un desarrollo de ese problema que es relativamente reciente. Ese problema recobró explicitud y relevancia a lo largo del siglo XX por la confrontación entre la metafísica y la ontología escolástica y corrientes de pensamiento que la acusaban básicamente de reducir el ente a la esfera conceptual y, por lo tanto, generar una ontología separada de la realidad. Aquí podríamos tener en cuenta objeciones como la que surgen desde el vitalismo bersoniano, que entiende a la conceptualidad como algo ajeno a la realidad vital, o las críticas que todo el pensamiento existencial dirige a la conceptualidad como absorbente de la inteligencia en un terreno o en una esfera de puras posibilidades en las cuales no se trata nunca de la realidad concreta. Es decir, abstracciones que se mueven en la esfera de lo puramente posible, al modo de una suerte de matemática del ente. Esto es lo que va a suscitar dentro de la filosofía cultivada escolásticamente en el siglo XX de una explicitación de esa problemática para afrontar estas críticas y responderlas de algún modo. Entonces se recurrirá al realismo de la noción de ente, a la reducción permanente o resolución de todo concepto en la realidad por medio de juicios existenciales, y también a la cuestión de si el mismo concepto de ente no va asociado, ya sea predisponentemente o concomitantemente, a alguna intuición de realidad que hace que esa noción abstracta y en la cual se realiza una separación de todo lo material conlleve siempre un vínculo a lo real, a diferencia precisamente de lo que pasa con la abstracción matemática. Pero si uno dijera que el desarrollo histórico se limita a este tramo de la problemática, diría una cosa totalmente errónea. Porque implícitamente la cuestión tiene una historia mucho más prolongada. Quizá la podemos remontar a la misma antigüedad griega. Advirtamos que tanto en Parménides como en Platón hay líneas de reflexión que anudan la conceptualidad a cierta contemplación del ser.
la doctrina platónica de la anamnesis, despojada de su dimensión mítica, parece conllevar la idea de que toda captación de la usía de las cosas, es decir, de lo que es en sí siempre igual a sí mismo, conlleva un cierto remontarse a algo que trasciende, pero es un remontarse que entraña una intuición de aquello que se está captando con la dianoia, es decir, con la razón discursiva. Adviene a nuestra inteligencia una cierta razón o concepto, un logos, pero en ese logos la inteligencia de alguna manera se desvela a algo que ha contemplado, para decirlo al modo platónico, ¿no? Pero ese ha contemplado, ¿a qué nos remite? A veces que el problema es más general que el de la razón de ente, pero si esto acontece con cualquier razón de ser de la realidad, aunque en principio en Platón se refiere a cosas que son decisivas en la realidad mundana, pero que tienen un fundamento trascendente, el ser justo, el ser esencial del alma humana, y últimamente el ser, sin más, ¿no? Pero también se puede aplicar en un ejemplo geométrico, como es el que usa el propio Platón en el Menón para aludir a la problemática, ¿no? De manera que hay una suerte de remisión allí a algo que la inteligencia capta más allá de lo directamente dado. Pero claro, uno desde este planteo implícito de la problemática todavía no tiene la cuestión precisa. Estoy diciendo que si uno se remonta suficientemente puede encontrar líneas de pensamiento que están apuntando de alguna manera hacia la cuestión. En Parménides sí está el tema más directamente anudado al ser, al ser que es el corazón de la verdad bellamente circular, según la expresión del gran filósofo de Elea. Esa captación del ser en él está asociada, si uno lee el proemio que se ha conservado de su poema, o los fragmentos del proemio que tenemos, a una suerte de elevación de carácter religioso. Recordemos que él se vale de una alegoría, ¿no?, en el cual es conducido por un carro ante unas puertas que custodia la diosa. Esa diosa es Themis, o sea, podemos decir la justicia de alguna manera, en griego. Pero la entrada o el acceso a la contemplación del ser está ligada ahí a un cierto espíritu que contempla más allá también de lo dado. Insisto que estas cosas rodean al problema más que plantearlo explícitamente. Un paso, sí, decisivo en la historia del problema lo tenemos con San Agustín. Porque San Agustín, en su doctrina de la iluminación intelectual, elabora una problemática que está implícita en la tradición platónica y también podríamos decir en Aristóteles mismo. Y me limito a recordar en Aristóteles mismo la problemática
del entendimiento agente que entraña dificultades no solo metafísicas, sino también de carácter nociológico. Problemática que toda la tradición del comentarista de Aristóteles ha desarrollado con amplitud. Pero Aristóteles está recurriendo ahí a la misma metáfora de Agustín. Hay una iluminación. Se dirá, bueno, que la iluminación es del entendimiento activo. Sí, pero precisamente lo que no está claro en el texto de Aristóteles es qué sea ese entendimiento activo. Si una realidad reductible a la inteligencia humana y a su potencia de entender, o una realidad que trasciende al hombre y lo ilumina desde fuera. ¿Y lo ilumina qué quiere decir? Y que de alguna manera el hombre, esa luz que viene, sigamos con la metáfora, la percibe de algún modo al momento de entender. Si hay un entender que es pasar de la potencia al acto, el entendimiento del hombre, y eso implica un entendimiento agente que lo ilumina, la iluminación es cierta luz que le permite ver, y por lo tanto hay cierto presupuesto intuitivo allí. Hay una luz que permite ver algo, que si no estuviese presente esa luz, no se vería. O sea, digo que no es una problemática exclusivamente agustiniana o platónica, ¿no? El tema de la iluminación en San Agustín viene a cuento de qué. Esto sí lo podemos relacionar con la cuestión del ser e incluso con la abstracción metafísica como separación en la tradición post-aristotélica, ¿no? ¿Cuál es la problemática acá que Agustín se plantea? Es la problemática de la captación de algo real, inmutable, por una capacidad de conocimiento que es ella misma mutable. Esta es precisamente la problemática que va a explicitar ampliamente San Buenaventura en el siglo XIII, al que mencionamos en la clase sobre este tema, ¿no? San Buenaventura retoma el hilo de la problemática de la iluminación de modo agustiniano, precisamente al advertir que cuando la inteligencia humana toca algo que es una verdad y la capta como necesariamente cierta, está trascendiendo no solo el modo de ser de todos los objetos que le están dados en la experiencia, sino su propio modo de ser como sujeto de conocimiento. Porque ni la cosa experimentada ni el alma que entiende son inmutables como la verdad que captan. Ahí hay una desproporción ontológica que hay que explicar. Es un problema que existe. Uno lo puede solucionar de una manera o de otra. Puede dar una respuesta filosófica u otra, pero no decir que el problema no existe. Advierto que tanto San Buenaventura como Santo Tomás se hacen cargo del problema y lo responden cada uno a su modo, porque cada uno de los dos da una interpretación de la iluminación agustiniana. La interpretación de San Buenaventura va en la línea del influjo ejemplar de las razones eternas en la esencia que fundan y en la inteligencia que fundan. Había que decir que el carácter ejemplado se da no solamente en la cosa conocida, en el árbol que conozco,
en la piedra, en el hombre, en la operación del entendimiento humano que capto reflexivamente. En cada cosa se da el ser ejemplada, en su esencia es ejemplada, ¿no? Pero con una... ¿Por qué hay que subir al ejemplar? Para explicar la certeza y la realidad de esa esencia que la inteligencia capta. Porque solo el ejemplar es inmutable, no la esencia. Hay veces que es un problema también de la física aristotélica, ¿no? Cuando Platón sostenía que no puede haber ciencia física, ¿en qué hacía pie? En que la física es de los fenómenos, ¿no? Aristóteles dirá que sí cabe ciencia física. ¿Por qué? ¿Hay ciencia porque sigue siendo de los fenómenos? No. Hay ciencia porque a través de los fenómenos captamos lo que no es fenoménico, y en toda cosa que fenoménicamente percibimos por los sentidos, ¿no? Y en todos esos fenómenos de los que podemos hacer juicios con nuestro entendimiento de carácter fenoménico, es decir, sin más alcance que el de la contingencia del fenómeno singular y concreto, hay esencias que no son fenómenos y que son en sí mismas inmutables y fundan un orden de necesidad que la inteligencia puede captar. Pero estamos ante lo mismo entonces. El objeto ahí tiene una inmutabilidad, una necesidad, que es la que engendra la certeza en la inteligencia, pero ni la cosa conocida, en su modo de ser singular y concreto, o sea, sustancial, ni el hombre mismo que conoce, son inmutables. De modo que el fundamento de la inmutabilidad y de la certeza del entender no pueden estar ni en lo conocido por experiencia ni quien conoce. Hay que remontarse por encima de ello. Insisto que tanto San Buenaventura como Santo Tomás hacen ese ascenso, porque los dos interpretan, cada uno a su manera, la iluminación agustiniana. San Buenaventura remitiéndose al influjo ejemplar de las razones eternas que son cointuidas en el acto de la captación conceptual de la esencia. Tenemos una doctrina general de la gnoseología buenaventuriana. Pasa con cualquier concepto que formamos. Cuando lo remitimos al concepto de ser, también. Pero claro, ahí adviértase que el tema de la ejemplaridad se hace singularísimo. Porque el ser no tiene una razón ejemplar como una esencia genérica o específica. Pensar en eso es lo que entraña las aporías de los últimos diálogos platónicos, Sofista y Parménides especialmente. La idea de que hay una idea, un eidos de ser. ¿Por qué digo que la ejemplaridad ahí es singularísima? Y porque cabe entender una razón de hombre como razón ejemplar. Las razones ejemplares son las razones de todo lo creable. Pero se puede hablar de una razón de ente en el mismo sentido. Y eso más bien pareciera que no. Porque no solo ahí se conserva el carácter analógico de la razón de ente, sino que en el ejemplar que es Dios mismo se da la perfección absoluta del ser. Y por lo tanto, el ejemplar en rigor es el mismo. Y no un ejemplar al modo de las razones ejemplares de las cosas creables.
con la doctrina de la cointuición de las razones ejemplares de San Buenaventura, este responde interpretativamente a la cuestión de la iluminación agustiniana, que Santo Tomás resuelve por vía del concurso ordinario que ejerce Dios como causa primera en las operaciones de la inteligencia. Con entender solamente esto que acabo de decir, se advierte que cualquiera que interprete la doctrina del conocimiento de Santo Tomás como una explicación que se resuelve en términos de pura potencia de entender en el hombre y de objeto conocido o inteligido por el hombre a partir de la experiencia de las cosas físicas, reduce, mutila y malinterpreta la doctrina de Santo Tomás. Porque la doctrina de Santo Tomás del conocimiento intelectual tiene un fundamento teológico. Y si se le quita, no se está hablando de Santo Tomás, se está hablando de otro autor. Porque si no hay iluminación, Santo Tomás coincide con San Agustín y con San Buenaventura. No puede haber ni certeza ni captación plena de la necesidad de lo necesario. Ahora, ¿en qué consiste esa iluminación? Ahora es donde Santo Tomás recurre a una doctrina que es fundamental en todo su sistema de pensamiento. Es esa del concurso ordinario y de la premoción física de las operaciones de las causas segundas. Pero eso en este caso no se puede usar una mera fórmula general. Hay que aplicarlo al acto de conocer. Más aún, al acto de entender. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un concurso ordinario y una premoción física. No me parece que es una doctrina estrictamente teológica, no, es una doctrina metafísica. Dios no solamente se limita a hacer existir a las cosas, las conserva en la existencia como causa primera, pero además las premueve en el operar. La doctrina de la premoción significa que no puede haber ningún acto nuevo, ninguna operación nueva en la cosa finita, en la cosa creada, en la cosa que es causa segunda, sin tener esa operación una raíz, un fundamento en el acto creador divino o en la causación primera. Si no, no puede existir. Fíjense que estamos lo más lejos posible de la idea de que una vez puestas en la existencia las criaturas funcionan automáticamente por sí mismas, ¿no? No, eso. No, señor. Nada más alejado de la mentalidad metafísica de Santo Tomás que eso, ¿no? Las cosas son en el plano ontológico natural. La naturaleza es, por lo tanto, en cuanto a naturaleza creada, algo radicalmente dependiente, no solo en su existir, sino también en su obrar, no solo en su ser, sino en su operación, ¿no? Son constantemente llevadas a la operación por un influjo divino. Pero además hay un concurso divino aquí, dice Santo Tomás, ¿no? Además de la premoción, es decir, de lo que sería la moción que mueve a la actualización de la potencia natural. Tenemos una cooperación o concurso ordinario, de nuevo, sin el cual no puede darse lo que podríamos llamar la operación misma. No solo no se inicia la operación, sino que no se da la operación misma. Ahora, ese concurso ordinario significará lo mismo para cualquier tipo de operación en el universo creado. Este es un problema. Si uno lo dice en abstracto, pues bueno, y sí, claro. Pero es lo mismo la premoción física de un acto material o corpóreo que de un acto espiritual. Es lo mismo el concurso ordinario de Dios como influjo divino en un acto de la materia o de la corporeidad material
que en un acto del espíritu. Esto plantea un problema. Porque adviértase que cuando se habla de la iluminación, y uno la explica según la doctrina más general de la premoción y del concurso, queda todavía un problema. Se puede entender perfectamente la iluminación en esa perspectiva, pero hay algo que está implícito en la metáfora de la iluminación que no está contestado, porque la iluminación es algo que hace específicamente o propiamente al acto de conocer, al acto de entender. Cuando San Agustín recurre a la metáfora de la iluminación para hablar de esto, de ese influjo divino en el acto de entender, que no es necesario presumir en el acto de sentir, en el cual, sin embargo, también hay que entender todo lo que he dicho sobre la premoción y el concurso, y no solo en el acto de sentir, sino también en el movimiento de Marte o en la irradiación de calor por el sol. Da igual, ¿sí? Sino que acá hay algo que es propio del acto de conocer. Hay una luz, que es ese influjo divino. Entonces ese influjo divino se hace de alguna manera luz. Y la luz es el medio del conocer, el medio del ver. Si no, no se mantiene la metáfora. Es decir, concurso tiene que ser un concurso iluminante, para decirlo de otra manera. Y habrá que explicar en qué consiste eso, todavía. Porque si no, no estamos explicando específicamente el asunto. La interpretación de Santo Tomás enmarca la doctrina de San Agustín más que equivaler a ella. Porque nos está remontando a la raíz trascendente del acto de conocimiento, ciertamente. Nos está diciendo que para ese acto no se basta la criatura sola, correcto. Naturalmente no se basta, hay un influjo divino. Pero como lo está enmarcando una doctrina que es general, que es universal, para toda operación de una causa segunda, está de alguna manera faltando la adecuación o la bajada, el descenso específico de esa doctrina al tema del conocimiento. Es decir, cómo se da la premoción y el concurso en el acto de entender. San Buenaventura está ofreciendo una respuesta a esto específicamente. Porque cuando habla de una cointuición intelectual de las razones eternas, no vistas en sí mismas, sino captadas como en espejo y en enigma, al captar nuestra inteligencia la razón de ser de lo que está al alcance de su experiencia, está hablando de algo que es propio del acto de entender. Porque solo el acto de entender capta la razón esencial de las cosas. Y solamente en un acto de entender puede haber una cointuición de la razón eterna. ¿Está claro? Esto es una explicación más próxima al tema, digamos así. Y de hecho son dos explicaciones que no se excluyen, sino que al contrario parecen requerirse mutuamente. Es decir, estoy diciendo que acá Santo Tomás y San Buenaventura no se contradicen, salvo que la doctrina de Santo Tomás implicase la exclusión de cualquier otra explicación ulterior, cosa que no parece clara. No me lo parece a mí, por lo menos. No creo que Santo Tomás dé por explicación última y absolutamente satisfactoria el decir eso. Quedaría además por entender, insisto, en línea aristotélica, cómo se resuelve la cuestión del entendimiento agente. Ciertamente que uno puede entender que la agencia del entendimiento es propia del entender humano mismo. Pero ahí nos internamos en otra cuestión problemática, a saber, ese entendimiento humano lo puedo entender como una pura potencia, y entendido como una pura potencia, remitirme él a una agencia que es movente en el plano del entender. Ahí parece que hay una aporía también. ¿Por qué? Y porque el movente tiene que ser pasar de la potencia al acto. Y eso tiene que ser entendimiento agente, con entendimiento paciente o posible. Ahora, si el entendimiento
pasivo tiene que ser actuado por el entendimiento activo, se supone que el entendimiento activo ya es acto, porque si no, no puede actualizar nada. Ahora, si ese es acto, es una pura potencia. Y claramente no. Uno podrá decir, bueno, no, obviamente no es pura potencia, porque toda potencia natural supone, primero que nada, el acto de la sustancia de la que es potencia, y segundo, su acto de potencia. O sea, es potencia en acto en cuanto a potencia. Como cualidad natural operativa está en acto. Tiene el acto de ser potencia, ¿no? Uno puede contentarse con decir eso y parecer que eso basta para la agencia del entendimiento, ¿no? Ahora, adviértase que el entendimiento agente tiene que hacer pasar un entendimiento paciente al acto de entender. O sea que tiene que estar en acto en cuanto a entender, ¿o no? Porque nada puede pasar de la potencia al acto, sino bajo el influjo de un acto del mismo orden o del mismo género, ¿no? Si el entender paciente tiene que pasar a entender en acto, tiene que ser bajo el influjo de un entender en acto. Pero habría que entender en qué sentido la potencia intelectiva puede ser entendida como un entender ya en acto, porque el acto de potencia no basta para eso. Aquí, fíjense que yo deliberadamente he entrado en ese problema que podría haberse omitido tranquilamente en una exposición introductoria de la metafísica, porque entraña cuestiones que deben ser por lo menos reflexionadas y que se hacen a los fundamentos de la metafísica. El entendimiento, uno puede decir, está en potencia bajo cierto respecto y en acto bajo otro respecto. Está muy bien. Pero atención, ese respecto bajo el cual está en acto, si uno quiere entenderlo como el entendimiento agente en el sentido de Aristóteles, tiene que hacer un entender en acto. Porque si no, no hace entender. Y si es un entender en acto, algún objeto tiene. Porque no hay entender de nada. Y si lo que forma el entendimiento paciente son todos los conceptos, ese entender tiene que ser preconceptual. A menos que uno suponga un concepto innato, constitutivo de un entender en acto, que es, por ejemplo, la doctrina de Rosmini sobre la idea de ser, ¿sí? Que no es una doctrina disparatada, porque primero porque está pensando este problema larguísimo de una tradición filosófica constante, ¿no? Y además porque está hablando de una razón de ser, una idea, dice él, de ser, que hace existir a la inteligencia como inteligencia, porque, como entender también, y como un cierto acto, sí, como un cierto acto finito de entender, porque no es de ninguna manera la contemplación de Dios en sí mismo, de ningún modo, no hay ontologismo alguno en esa doctrina, aclaremos, ¿no? Como sí lo implica, por ejemplo, la doctrina de Gioberti, ¿no? Que está en la línea o en la dirección de una especie de contemplación por identidad panteística que la inteligencia humana tiene del propio ser divino, ¿no? También eso es diametralmente opuesto a lo que sostiene Rosmini, porque me está hablando de una idea que es tan creada en sí misma como la propia inteligencia que es creada con ella. Pero esa idea de ser, al ser innata, está actuando la inteligencia, como inteligencia en acto. Y a partir de ello la inteligencia entenderá todo lo que puede entender.
sería como la luz que lleva nativamente, ¿no? Pero ahí hay un problema, en esa solución de la cuestión hay un problema, y es que parece perderse el hecho de que la razón de ser la formemos a partir de la captación de todas las realidades. Acá estamos inmersos y ese es el núcleo del problema, ¿no? Por un lado, el concepto de ser entendido en sentido realista nos tiene que vincular a las cosas y a la realidad, primariamente y siempre, porque cualquier otro modo de ser es derivado de y secundario respecto de. No hay anterioridad del ser de razón o del ser posible o del ser como puro concepto respecto del ser real, sino al revés. Esta es la verdad que la doctrina acerca de esta cuestión tiene que salvar. Esto es lo que hay que explicar. El ser real es el ser primario, y toda otra razón de ser analógica se entiende a partir de ahí. Y cuando la inteligencia llega a cierta contemplación del ser divino como ser perfectísimo, es como la plenitud y la perfección de todo ser real, y nunca como una mera posibilidad, porque si no, no estamos entendiendo a Dios, sino una idea de. Ahora bien, el problema, ahora voy por otra línea y vuelvo a San Agustín, tiene que ver con el hecho de que todos nuestros conceptos se forman en conexión con realidades que son finitas, mutables, sean estas del orden de la experiencia exterior, sean del orden de la experiencia interior. Esa problemática en Agustín es explícita, ¿sí? No solo es mutable la cosa física fuera de mí, también es mutable mi propio pensamiento, dice Agustín. Yo estoy pensando ahora una cosa, después dentro de un rato otra. Ahora entiendo algo, después capaz que dejo de entenderlo. Ahora no entiendo algo, mañana voy a entender mejor. De manera que mi propio entender también es mutable. Entonces, ni mi entender, ni el ser de las cosas mutables explica la presencia en mí de lo que es inmutable y de la verdad que trasciende lo temporal. ¿Esto tiene que ver con la razón de ser? Por supuesto que sí, porque en la razón de ser estamos captando una razón, o mejor dicho, a través de la razón de ser estamos captando algo que rebasa toda limitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que al captar la razón de ente, o en la razón de ente que formamos en nuestra inteligencia, por formar esta misma razón, quedamos de alguna manera liberados de la servidumbre de nuestra inteligencia a lo mutable. Porque el ser, en cuanto tal, no tiene por qué ser ni mutable ni inmutable. Puede ser lo uno o lo otro. Uno puede decir que el carácter separador de la abstracción metafísica ya es una explicación suficiente de ¿qué? De esto que decimos la remisión a la realidad, de la razón de ente. Pero para eso, esa disyunción del ser en ser mutable o inmutable no puede estar primariamente presente en nuestra inteligencia como una mera posibilidad separada de la realidad, sino que esa separación tiene que ir unida a cierta remisión a la realidad de todo lo que de alguna manera es. Este es el problema que estamos planteando, ¿no? Hay una doctrina de San Agustín que se relaciona profundamente con esto que estamos diciendo, y es la doctrina de la presencia. Recordemos que San Agustín está presente, esto lo hemos rozado al hablar de la antropología, y yo señalaba que era una doctrina metafísica, no antropológica.
Porque San Agustín sostiene que lo que está presente al alma es primero que nada el alma misma. ¿Y qué es esa presencia del alma al alma misma? Fíjense que la presencia no resulta en un concepto. La presencia resulta en una captación que es primariamente intuición, ¿no? Ahora, que esa intuición vaya asociada a ciertos conceptos o a cierta reflexión conceptual, a eso sí, pero no coincide con ella, no se identifica sin más con ella. La presencia del alma en el alma es una presencia que rebasa la conceptualidad por la cual el alma se entiende a sí misma conceptualmente. Está en el fondo de eso, está en la raíz, porque el alma se está presente aun cuando no se capte como presente, aun cuando no se percate de su propia presencia, porque es una presencia de orden óntico. No puede dejar de estarse presente a sí misma. Pero el hombre puede, de alguna manera, olvidar, acá volvemos a la anamnesis platónica, de otra manera, totalmente distinta y no mítica en Agustín, ¿no? El hombre está llamado a recordar, a despertarse de esa especie de olvido o de sopor que le impide estar ante la presencia de lo que está presente. Ahora, estar ante la presencia de lo que está presente es siempre un ver, es siempre un intuir. Yo puedo pasar al lado de una persona y no verla, pasar al lado de un problema y no verlo, pasar delante del dolor, de la alegría de alguien y no verlo, pero está. ¿Lo veo o no lo veo? ¿Lo intuyo o no lo intuyo? A veces tenemos miedo a la palabra intuición, y la palabra intuición no implica caer en una especie de irracionalismo sensorialista o degradante de la razón de inteligencia. Si los sentidos intuyen, ¿cómo no va a intuir la inteligencia, que es una potencia de conocimiento muy superior? Esencialmente superior. Más aún, todo concepto implica cierta intuición. Porque si el concepto no intuye lo esencial, si la inteligencia, no intuye lo esencial, ¿qué concepto puede formar? Y ninguno. Te puedo explicar de distintas maneras cómo lo intuye. Por la mediación de los sentidos externos, los sentidos internos, la imaginativa, la especie imaginaria, todo lo que usted quiera, perfecto. Pero la especie imaginaria contiene lo inteligible en potencia. No en acto, porque no es potencia inteligente. Esa especie puede mediar para la captación intuitiva que hace la inteligencia humana de la esencia, pero media solamente. A ver, si es mediación ya no hay intuición. Un momentito. La intuición de la criatura no necesariamente es una intuición absolutamente inmediata. La intuición implica razón de inmediatez solo en relación o en comparación con el no dársenos el ser de lo captado de modo directo o presencial, pero no que carezca de toda mediación en absoluto, porque carecer de toda mediación en absoluto es imposible en una potencia de entendimiento, de conocimiento finita. Con la vista yo veo, y el ver es cierta intuición, pero eso no significa que no sea un medio. Hay medio orgánico, hay medio objetivo, porque si no hay el medio orgánico del aparato visual, y si no hay el medio objetivo de la luz que ilumina la cosa para que se haga visible, ¿qué veo? Y no veo nada. Lógico. El ver no es que no hay una cierta mediación y por eso no hay intuición. La cierta mediación no invalida la intuición, eso es lo que quiero decir simplemente. Una mediación, la intuición se contrapone sí a un conocimiento indirecto que implica que conozca a través de otro conocimiento, del mismo orden, como pasa en el discurso intelectual humano. Yo llego a captar algo a través de la inteligencia de otra cosa. Eso no es intuitivo. Aunque, atención, en el término final del discurso, si es perfecto, o sea, si es deductivo, o sea, demostrativo, en última instancia, quedo reducido a una cierta intuición de la verdad captada como conclusión, porque se reduce a la intuibilidad de los principios. Los principios son intuibles, y claro que sí, pero por mediación de los conceptos que he formado, porque sin los cuales no puedo entender el principio. Perfecto, pero hay intuición.
Esto nos sirve también para aclarar que cuando hablamos de intuición no hablamos de atribuirle a la inteligencia humana algo que le sea desproporcionado. No hablamos de una intuición al modo del entender divino, o sea, del acto perfecto que es la inteligencia divina, que coincide con el mismo acto del ser divino. De ninguna manera. Hablar de intuición en la inteligencia humana no significa hablar de eso en absoluto. Después se pueden mostrar todas las distinciones que hay entre una cosa y la otra, según la doctrina que se sostenga. Pero la intuición intelectual humana no puede ser nunca un puro acto de entender. Y en ese sentido también es una cierta actualización de algo. La doctrina agustiniana de la presencia metafísica del alma en sí misma y de Dios en el alma, que es lo otro que no habíamos recordado, ¿no? Porque ¿qué está presente en el alma? Primero el alma misma, pero más presente todavía está Dios al alma. De nuevo, es una presencia que el hombre puede olvidar, de la que puede no estar consciente, lúcido, ¿no? De la que puede estar olvidado, para volver a la metáfora platónica, ¿no? Que es también la de San Agustín, ¿no? Es muy agustiniana también, el olvido, ¿no? El olvido, el alma se olvida de sí misma, y por eso se pierden las cosas, y se olvida de Dios, por eso se abisma en sí misma y se pierde en sí misma también, ¿no? Si desde sí misma no asciende hacia Dios, porque se olvida de Dios. Espiritualismo finitista, interiorista, todo lo que se quiera. Bien, pero Dios está presente al alma. Esa doctrina de la presencia puede fundar, es una pregunta que hago, cierta noción de intuición oscura, no conceptual, de esa realidad presente, que sea un marco de toda conceptualidad humana. Y yo creo que no se puede contestar tajantemente que no, sino más bien yo me inclino a pensar que sí. Fíjese, una respuesta distinta a la respuesta elaborada por San Buenaventura, la que se obtiene por esta vía, como es otra respuesta distinta a la de Rosmini, ¿no? Y hay multitud y también la que hay que profundizar partiendo de lo que dice Santo Tomás. Y a su vez todas estas respuestas se pueden comparar entre sí y ver en qué son incompatibles y en qué no. Es un tema de elaborar eso, ¿no? Una problemática a reflexionar, y en la que hay mucho que reflexionar. Pero si uno habla de la presencia en sentido agustiniano, la razón de ente, en cuanto aparece en la inteligencia de alguna manera, y advirtamos que le es lo más connatural como inteligencia, y por eso tiende a formar esa razón a partir de cualquier experiencia, por limitada que sea. En medida que esa razón emerge en la inteligencia, apunta, empieza a amanecer en la inteligencia, uno podría decir que solidariamente y correlativamente se despierta en ella la memoria de esas presencias, que es cierta intuición. Primero, de un ser espiritual que hace que la inteligencia, que es el del alma, fíjense que ahí está implícito el tema también de la noción de vida, ¿no? Que, claro, si la vida la conociésemos solamente a partir de la experiencia de las cosas exteriores a nosotros, la vida primaria sería la vida corporal, ¿no? Pero la analogía de la razón de vida se tiene primariamente porque el hombre tiene intelección y tiene experiencia de su propia vida espiritual, ¿no? Y eso remite a la noción de vida mucho más allá del horizonte corpóreo. Es lo único que la remite realmente más allá del horizonte de lo corpóreo. ¿Se advierte? La presencia del alma en sí misma, diría San Agustín, de la que el alma tiene que volver a cobrar el tino, ¿no? Y la memoria perdida. Pero eso se dice eminente y máximamente de la presencia de Dios en el alma, que eso sí se vincula directamente con la metafísica,
porque la razón de ser en su distensión analógica abarca desde la ínfima proyección del ente hasta el ser perfectísimo. Pero como una tensión real en cuanto la razón de ente aparece en la inteligencia. Si nosotros nos remitiésemos a la presencia de Dios en el alma como de alguna manera oscuramente intuida por la inteligencia, sin razón conceptual, insisto, no es un conocimiento conceptual explícito, implica una percepción de una presencia que habrá que explicar qué es esa presencia a su vez. No es que se vea a Dios en sí mismo, atención. Pues insisto que es una intuición oscura. Ahí me parece muy acertada las expresiones escriturarias que aplica su metafísica, su Buenaventura, como habla de una cointuición de las ideas. Y cointuición quiere decir no que se ven directamente en sí mismas. No podemos contemplar en sí mismas las razones eternas que son Dios mismo, dice San Buenaventura. De una manera. Eso es, de la visión beatífica. Pero nuestra inteligencia sí cointuye porque capta como en espejo y en enigma esas razones reflejadas en las cosas que son ejempladas por ellas. San Buenaventura está haciendo hincapié en algo que también en San Agustín está muy presente. En el alma está presente Dios porque el alma contiene la imagen de Dios por naturaleza, ¿no? Eso es ese ser del alma que de alguna manera hace que esté ahí presente, claro, como en espejo y en enigma, diría San Buenaventura. Como en espejo y en enigma. Yo la veo reflejada, la veo indirectamente. Él incluso hace hincapié en la metáfora de la luz visible. Si yo fijo mi mirada en el sol no veo nada, no puedo ver, hasta pierdo la vista. Capto la luz en cuanto las cosas la difunden, no en sí misma. Pero las cosas son iluminadas porque reciben luz. Si uno sigue la línea de esa metáfora, de esa comparación que está haciendo San Buenaventura, la cointuición, que es un ver en oscuridad y reflejo, ¿no? Implica, y lo mismo la presencia en el concepto agustiniano, implican una captación de algo que está reflejado en, no porque lo veamos en sí mismo, pero ese reflejo es sumamente iluminante, porque lo que está presente no es cualquier realidad, sino la realidad del ser perfectísimo, en última instancia, que es causa primera de todo lo que es. Y como dice San Agustín, está más presente al alma que el alma misma, porque es el ser que le da el ser. El ser que le hace existir y que le hace ser lo que es. Ahí está la doble doctrina. Fíjense, el marco tomista de la cuestión va a que la hace existir, ¿no? En cambio, San Buenaventura está haciendo hincapié en la otra pata, la hace ser eso que es, la ejempla, ¿no? En cuanto que ejemplada, no es que existe, sino que es eso que es. Uno está hablando del aspecto existencial y actual, ¿no? Y de toda actualización, y el otro está hablando del aspecto esencial, de lo que es. Si uno compone las dos cosas, al intuir el hombre la existencia de su ser espiritual y más allá del ser divino que funda ese ser espiritual y todo ser, ¿no? De alguna manera, y eso es lo que hay que explicar con precisión filosóficamente si uno quiere salir de las metáforas, ¿no? La intuición de eso puede ir unida a la captación de la razón de ente. Yo diría que más bien, en la medida en que uno admite cierta oscura intuición de esas realidades profundas, es lo que sucede en la formación de la razón de ente. Esa presencia en cuanto que es una realidad que está en el fondo de todo nuestro vivir y de todo nuestro operar, de alguna manera impulsa la formación de la razón de ente. Pero al mismo tiempo, cuando se forma la razón de ente, adquiere una claridad, una lucidez que no puede tener sin ella. Porque a la luz de la razón de ente, ahí hay una relación recíproca bajo distintos respectos.
no bajo el mismo respecto. Es decir, no es una circularidad en el sentido de que una cosa explica igualmente la otra, sino que más bien hay una direccionalidad de la razón conceptual que es la que nos lleva a la lucidez discursiva. No existe sin el concepto esa lucidez. No hay dianoia, digamos así, para hablar en términos griegos. El concepto es el ámbito de la dianoia, del discurso racional. Sin ratio no hay discurso racional. No puede haber ciencia, por tanto. No puede ser certeza demostrativa, nada de eso. ¿Está claro? Pero hay cierta intuitividad previa a la dianoia, siempre, de algún orden. Y en la medida en que a través de la dianoia la inteligencia se actualiza como inteligencia en acto de lo que está llamada a entender por vía de logos, esas intuiciones se pueden esclarecer, y ciertamente que sí. Adviértase que eso pasa hasta con la intuición del orden sensitivo. La intuición del orden sensitivo prepara el logos y es condición necesaria. Pero una vez que yo entiendo a través del logos, la percepción sensitiva queda esclarecida. Queda hecha una percepción que es una percepción lógica. Y otro tanto puede pasar con intuiciones que sean del orden espiritual. Claro que sí. De hecho, pasa claramente en ciertas cuestiones. Uno puede intuir una verdad moral por connaturalidad, pero el discurso conceptual nos aclara la razón de ser de eso, y los dos modos de conocimiento se sustentan el uno al otro bajo distintos respectos. Porque la connaturalidad del ser justo me puede mantener firmemente en la línea que me lleva a entender lo que es la justicia, pero entenderlo reflexiva y conceptualmente me lleva a afianzarme en esa intuición que viene de la connaturalidad y a perfeccionar esa intuición por la vía de la razón discursiva. Con esto ya podemos decir que hemos abierto un panorama, haciendo algunas referencias históricas que se podrían ampliar a otros autores, pero yo me he referido fundamentalmente a los que, según lo que yo conozco y he leído, deben ser considerados sí o sí para desarrollar esta problemática.